vino con 2 A entrevistados. falta de uno, O dos. sea, toma, para que no se diga que tenemos poco. Dos destacados periodistas, Andrea Insunza y Javier Ortega. Los dos tienen mucha trayectoria, hoy son directores de la productora periodística Un Día en la Vida y acaban de publicar el libro Enrique Correa, una biografía sobre el poder, que está editado por Periodismo UDP y Catalonia en la colección Tal Cual. Acá lo estamos mostrando Eso. en la cámara. Con Enrique Correa en la portada. 55 páginas. 55 páginas. Tal cual. Muy Javier. buenos días, Andrea. Hola, Buenos buenos días. Javier. Buenos días. Gracias por invitarnos. No, gracias por estar aquí. Vamos directo a lo que nos ocupa, esta biografía del exministro, ex integrante del MAPU, asesor de comunicaciones, lobista. Ustedes ya habían publicado varios libros, Bachelet, La historia no oficial, Los legionarios de Cristo en Chile. Pero ¿por qué ahora Enrique Correa? Bueno, porque Enrique Correa decimos nosotros como el Forrest Gump de la política chilena, Acércate un poquito al micrófono. en el sentido de que es una persona, bueno, con una vida política muy activa durante 60 años. Y si uno lo piensa, es un personaje que vivió como la época de afán revolucionario. Después, la dictadura desde el lado de los perdedores. El exilio detrás de la cortina de hierro. La normalización democrática. Y luego es un personaje fundamental en la reconfiguración del poder en un escenario donde el dinero tiene un peso mucho mayor que cuando empieza esta historia. Entonces, Correa permite recorrer todos estos hitos, donde además hay dos historias fundamentales, la relación de la DC con los partidos de izquierda por un lado, por otro lado, cómo cambia de manos el poder, y él como personaje tiene una historia fascinante, católico, marxista-leninista, Fue seminarista. fue un seminarista, año. ministro estrella de la transición, lobista destacadísimo, el primero que se reconoce como tal. Entonces es una historia completa del último periodo de la historia reciente de Chile a través de un personaje que es de novela. Claro, y comparte algunas cosas con su generación. Debe ser de los más jóvenes de esa generación, que vivió todo eso que tú acabas de describir, tiene 79, ¿no? 79, sí. años, sí. Claro. Sí, él siempre, desde que era pequeño, cuando entra a la democracia cristiana a los 12 años en Ovalle, él siempre se vinculó con personas mayores. Es una constante de él siempre... ¿Era un viejo chico? Claro, un poco así. Y siempre tuvo como detrás de esas figuras totémicas, icónicas, como primero Patricio Elwin, después Rodrigo Ambrosio, después otros personajes, siempre como que tuvo como esos faros y fue como era una persona que le gustaba mucho estar en la trastienda, ¿ya? Eso es curioso, es un personaje que, como, de acuerdo a cómo lo describen ustedes en esta historia, un personaje como con una rara capacidad como de mirarse a sí mismo desde afuera y saber dónde tenía que estar, cuál era el mejor lugar que podía ocupar y como al mismo tiempo como de controlar su ego, ¿no? Es que él aprende desde muy pequeño que, de hecho, el libro parte con una elección que pierde Enrique Correa en su liceo de Ovalle. Aprende desde muy pequeño de que cuáles son sus dotes. Y sus dotes son, primero es un gran conversador, es muy simpático, ¿ya? Y que otros brillan más que él en el podio, en el escenario, porque era tartamudo cuando chico. Y le costó bastante, declamando poesía, superar eso, ¿ya? Él, en el cara a cara, era insuperable. Pero en el escenario había otros como Rodrigo Ambrosio, que llega de Europa. Rodrigo Ambrosio es un personaje fascinante, ¿ah? Sí, Sí, hay pues, como uno de los una líderes suerte de del MAPU, capítulo digamos. dedicado a Sí, Rodrigo Ambrosio sí. que uno como que permite conocer a los que no conocíamos tanto el personaje, el lugar que Legendario, ocupó, además, de muerte claro. prematura, digamos. Lo marca mucho a Enrique Correa, a Rodrigo Ambrosio. Y nosotros consideramos que merecía un poco, como que nos vamos un poco de Enrique Correa cuando mostramos a Ambrosio, porque creemos que Ambrosio merece ser perfilado mejor, porque es muy poco conocido. Sí, y es muy interesante la historia del Sí, lugar que ocupa. sí, muy interesante. Ahora, sobre lo que ustedes decían, Correa tiene una cualidad, que es que él es el que lleva a cabo, el hombre de la acción, el que pone en acción los planes, digamos, de estas personas de las que él es el segundo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, Ambrosio o Benninger, muchos años después, ¿no? Son los estrategas, pero el hombre que
que baja a la realidad, que tiene las conversaciones, que en el Mapu es el dueño del aparato, si tú quieres, que en la transición, incluso antes, es la persona que está conversando todas las mañanas con el dirigente de tal partido y con el otro para ponerlos de acuerdo, para evitar tal crisis, ese es Correa. Sí. Ese es su talento. Cada uno podría escribirlo como operador, pero la palabra se queda chica. Muy ¿no? chica, muy Mucho como más que poder un a la operador, sombra. sí, Claro. mucho más. Claro, es como el poder en la sombra, uno lo ve en acción, digamos, por este talento de saber escuchar al otro, de saber qué moviliza al otro y por lo tanto de encontrar esos puntos de encuentro y estar evitando crisis o provocando cosas. Sin picarse, básicamente, ¿no? Sin, para poner en Bueno, términos sencillos. él tiene una faceta muy desconocida en ¿Ya? que se enoja mucho, en general con gente que es más cercana, y ahí explota. Pero son episodios que se reserva y su expresión se la reserva con gente que lo conoce. O con gente sobre la que tiene poder. Puede llegar a ser Ya. muy duro en eso. Pero en la gestión política, En la gestión política es un seductor. Ahora, hay uno que estamos hablando de Enrique Correa como si no estuviera, pero es posible que nos esté escuchando, está muy activo. Y no quiso participar en este libro. No, Por- nosotros fuimos a Imaginación a plantearle que queríamos su versión, ¿ya? Y él nos escuchó, fue bastante respetuoso del derecho de dos periodistas por hacer una investigación independiente, nos pidió un plazo para responder y pocos días después dijo que no iba a hablar con nosotros. ¿Por qué creen ustedes que dijo que no? Bueno, a Correa le gusta tener el control de las cosas. Eso es una característica de él, digamos. Y esto no era un proyecto que estaba bajo su control en ningún caso. Y además nosotros ocupamos un método propio del periodismo de investigación, que significa que si el sujeto que tú estás investigando, en este caso Enrique Correa, es el sujeto que está al centro de tu investigación, tú partes desde los bordes y llegas a él al final. Y yo creo que eso es algo, claro, que él nos esperaba. Él hubiese preferido que partiésemos por él, pero nosotros no trabajamos así. Aun cuando Nosotros llegamos a hacerle las preguntas cuando ya sabemos la mayoría de las respuestas, digamos. Aun cuando se enteró muy, muy temprano de que estábamos haciendo esta investigación. No sería Enrique Correa si no se hubiera enterado tempranamente. Sí. Fuimos a Valle y cuando llegamos con Barbalá a hablar con alguien, como al día siguiente supo Correa que estábamos investigando. esto es que comenzó hace 8 años. Digamos. 2017 fue ese Sí. viaje. Claro, o sea, es una buena cantidad de tiempo para una investigación de un personaje hipercomplejo. Tú lo relataste, Andrea, más o menos la trayectoria, así, someramente, a grandes rasgos, pero es probablemente de las personas más influyentes en 40 años de la vida política chilena, digamos. ¿Cómo fue que llegó a ese lugar, digamos? Bueno, es una mezcla entre talento y suerte, ¿no? El momento decisivo, creemos nosotros, en la carrera de Correa es cuando lo nombran ministro, cuando Elwin lo escoge como vocero del primer gobierno democrático. Se tiene que abuenar con Elwin primero. Digamos. Claro, Sí. hacer las paces. Y Elwin le pide que sea vocero. Correa no quiere. Correa quiere ser el segundo de Benninger, quiere ser subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia. Y le dice a Elwin, pero yo no soy bueno para eso, yo no soy tan bueno para hablar. Era todavía una persona que se vestía bien descuidadamente, no tenía un personaje para la cámara, si tú quieres. Y Elwin le dice, no, usted lo tiene que hacer. Ese es el momento en que Correa se convierte en un personaje público, ¿no? Deja de ser este hombre de la trastienda. Claro, pero él no estaba en la primera, No, en la para primera nada. línea. No era Gabriel Valdés, no era Nada de eso. Ricardo Lago. Y eso hace que este Correa, que al comienzo es mirado con mucho desdén, incluso un poco de desprecio, de harto clasismo, por el mundo que él va a enfrentar, los militares, la derecha, el empresariado, luce su talento. Y entonces empieza esta otra parte de su vida privatizada después del gobierno, ¿no? En que todo este mundo que al inicio lo mira hacia abajo, después lo valora y de hecho después quiere trabajar con él. Ustedes tienen, porque claro, lo que sigue es la trayectoria desde este
joven de la DC, ovallino, que va construyendo toda esta trayectoria, el exilio, vuelve, termina siendo vocero y ahí, como ustedes dicen, cambia completamente su trayectoria y termina siendo asesor de empresario, aunque tampoco nunca deja, aparte de su cercano, siempre sale a rescatarlo cuando hay problemas, a los propios gobiernos, pero ¿ustedes tienen un juicio con respecto a la trayectoria que ha seguido Enrique Correa desde, no sé, el joven DC hasta el lobista? Nosotros creemos que es bien difícil de explicar Enrique Correa. A ver, es una persona que la pasión de Enrique Correa es la influencia, ¿ya? Es estar ahí donde se toman las decisiones. Pero a diferencia de otros políticos, lo que él busca no es algo más allá, no busca fama, no busca dinero, no busca reconocimiento, no busca cargos. A Enrique Correa lo que le apasiona es hacer política, ¿ya? Influir, pero por el solo hecho de que le gusta. O sea, no encontramos una explicación más allá de eso. Sí, Claro. no pareciera que está buscando hacerse rico, no es eso el motor que lo mueve. Ya, él tiene una vida bastante monacal, Mm. ¿ya? Y siempre ha hecho desde que tiene 12 años eso. O sea, tiene varias constantes. O sea, por ejemplo, destacar mucho que él viene de abajo, ¿ya? Y eso que tiene que ver con la figura de su madre, que lo marcó desde pequeño. Y tiene unos gestos como, por ejemplo, recoger al caído, tiene unas lealtades de personas que en algún momento estuvieron cercanas a su vida y que después quedaron en la vereda y él la mantiene. Correa nunca rompe con los mundos que deja, decimos nosotros. Y es el mejor ejemplo de la Iglesia Católica. O sea, se hace marxista-leninista por los cuatro costados, lo dice él, en 1970, pero sigue comulgando. Sigue teniendo amigos dentro de la Iglesia Católica. Y cuando vuelve en 1981 clandestino a Chile con una identidad falsa, ¿quién lo recibe? Los curas obreros que lo habían conocido en el seminario. Y ahí se va al mundo popular, haciendo clases de marxismo en las poblaciones, y eso tiene que ver con una cosa que mencionaban ustedes, es también tener golpes de suerte, pero también tener talento. Bueno, si tú no tienes talento, no aprovechas los golpes de suerte. Él llega en 1981 a Chile, justo antes de que partan las protestas, y cae parado en el mundo donde van a empezar las protestas, en el mundo popular. Claro. Y lo aprovecha muy bien. Llega ahí a hacer política a donde se está haciendo política, porque la Iglesia Católica es la única institución que puede en ese momento plantar cara a Pinochet. Y llega ahí. Y en esa trayectoria siempre es una persona de izquierda o de centro izquierda, aunque muchos de sus críticos piensan que probablemente transó todo lo que pudo, se vendió todo lo que pudo y se convirtió en alguien funcional al poder. Lo que Bueno, muchos dicen que no tiene nada que ver con ser de Parte izquierda. de lo ¿no? que trata de hacer la biografía es justamente entender al personaje, ¿no? Y no es que no tengamos un juicio de él, nos ahorramos el juicio sobre él porque ese es el trabajo. El otro día leí a Ascanio una gran descripción sobre lo que es el periodista, que es básicamente ir suprimiendo todos estos juicios o prejuicios que uno puede tener para tratar de comprender, ¿no? En este caso el personaje. Es un personaje complejo, un personaje que a veces se mueve por convicción, a veces efectivamente es puro pragmatismo, a veces incluso hay un poco autoengaño. Correa es una persona que se siente de centroizquierda hasta el día de hoy, que cree que todo o que buena parte de lo que hace tiene que ver con seguir ayudando a la centroizquierda, pero también es cierto que Imaginación se ha enfrentado a políticas progresistas de, por ejemplo, el gobierno de Lagos, que es probablemente después de Elwin con el que él más se identifica. Entonces, programáticamente o ideológicamente, Correa ha estado al frente y de hecho ha sido un adversario. Ha votado políticas progresistas. Imaginación. Claro, las ha echado abajo, digamos. Sí. Desde el punto de vista de la influencia política. Desde el punto de vista del trabajo de Imaginación. Del trabajo de su empresa. Digamos, ¿Y claro. cómo explica? ¿Cuál es el relato con que explica eso? Correa, a ver, lo que dice él en privado es que él trabaja para la señora que se levanta todos los días temprano y toma el metro. Y esa señora necesita un país donde exista estabilidad y acuerdos entre la élite
para que esa señora pueda seguirse levantando y salir a trabajar. Esa señora necesita certezas. Eso es lo que dice él. Ujú. ¿Ya? Entonces, la pregunta que deja abierta el libro un poco es si Correa es de izquierda o no. ¿Sigue siendo de izquierda Claro, o no? sí sigue Esa es la siendo. pregunta. O sea, Estamos con Javier Ortega y Andrea Insunza, perdona, Javier. y esa pregunta tiene muchas respuestas. Y nosotros dejamos abierto para que el lector se la responda. No. O sea, son varias opciones. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que la respuesta es muy compleja y no binaria. O sea, son varias respuestas. Estamos con Andrea Insunza y Javier Ortega, autores de Enrique Correa, una biografía sobre el poder. También se puede pensar que una biografía sobre Enrique Correa o un libro de este tipo puede ser un juicio a la transición también. Porque Bueno, Correa es... Hay una parte del libro en donde volvemos a los relatos sobre la transición con documentos muy valiosos que son públicos por lo demás, que están en la Universidad Alberto Hurtado sobre el gobierno de Elwin. Y documentos muy valiosos que, por ejemplo, muestran que el juicio sobre lo que hizo el gobierno, y en este caso Correa, en el ejercicio de enlace, por ejemplo, es súper negativo. O sea, ahí este Correa, que tiene la fama de ser un gran negociador y de haber sido un gran negociador con los militares, digamos, en realidad en el ejercicio de enlace él comete un grave error, le cree a Pinochet algo que Pinochet, le cree el ofrecimiento a Pinochet de que está dispuesto a dejar el cargo, cosa que Pinochet en ningún caso está pensando realmente, y rompe una regla del gobierno que es no negociar políticamente con el ejército, sino que tratar de mantener siempre el diálogo institucional. Correa se entusiasma, involucra a Elwin y al final termina generando una crisis mayor. Que probablemente ha sido de las mayores Así de es. ese gobierno. Se equivoca harto Correa como ministro. A ¿Sí? pesar de que tiene la fama de haber Ser sido... el gran diagnosticador. Sí, o sea, no, él está en contra de uno de los grandes logros de Patricio Elwin, que es el informe Rettig. Me sorprendió eso. Sí. ¿Por qué estaba en contra? Porque consideraba que había demasiado riesgo, ya había demasiado riesgo en el entenderte con Pinochet y agregarle pelo a la sopa con este informe. Ya, era tensionar más la relación Sí, con era Pinochet. tensionar más la Correa relación, pero Elwin aquí funciona con convicción. Hay que decir también que Edgardo Benninger también se opuso al informe. También. También. Sí, Correa y Benninger son muy conscientes de que ese es un gobierno que formalmente es el gobierno, pero realmente todavía no tiene poder. Claro. Y ese poder lo tiene que ir construyendo en el camino. Y empezar con el informe Rettig, que es una idea de Elwin muy temprana, ellos lo consideraban un enorme Demasiado riesgo arriesgado. y que no había ninguna necesidad en el sentido de que la izquierda o los familiares de las víctimas no tenían ningún poder como para exigir esto. Y es realmente Elwin y su propia historia con esa tragedia lo que hace posible una de las cuestiones que va a ser finalmente parte de su legado. Exacto. Javier decía que hay una mezcla como entre suerte y talento y que a veces Enrique Correa tuvo buena suerte, como que cayó parado en algunos momentos, pero también en política también tuvo otros momentos de muy mala suerte, por ejemplo. Se vio afectado por un asunto de índole personal. Ustedes cuentan que Eduardo Frei y su entorno lo vetan para senador designado, que había sido propuesto por Benninger, porque existía el rumor de una relación homosexual con Andrés Pérez, que Enrique Correa ha desmentido. Y ustedes, acá les pregunto por las opciones periodísticas, deciden como consignan esto, pero deciden no entrar en ese tema. ¿Por qué tomaron esa decisión? Nosotros tenemos una regla cuando hacemos perfil o biografía, y es que aquellas cuestiones de la vida privada que son imprescindibles para contar la historia política del personaje entran en el relato, y aquellas tienen interés público en el fondo, desde nuestro punto de vista, y aquellas cuestiones que no son imprescindibles, no. En este caso puntual, lo relevante es que este rumor genera el veto para que Correa sea senador designado. Si ese rumor era cierto o no, no hay ningún interés público en eso. En cambio, en la misma biografía, por ejemplo, contamos un juicio político al que él es sometido muchos años antes, Claro. porque tiene 2 hijos de 2 parejas distintas con un mes de diferencia, y eso es algo que no podíamos no contar, porque es un juicio político en donde incluso se propone la expulsión de Correa del Mapu, y por lo Y tanto por gente muy cercana. muy cercana, y por lo tanto necesitábamos explicar Es un de hecho qué se político. trataba ese juicio, no podíamos obviar eso. Pero somos muy cuidadosos en eso porque entendemos
que aunque los personajes públicos tienen un umbral de privacidad más bajo, ellos eligen ser personajes públicos, ellos quieren influir en la vida de todos nosotros, por lo tanto, su umbral de privacidad más bajo existe igualmente. ¿Fue esa la decisión más difícil que tuvieron que tomar con relación a este libro? Sí, esa fue una de las decisiones más difíciles que tuvimos que tomar porque la conversamos bastante y decidimos, y también tuvimos que trazar cuáles eran las excepciones donde la vida privada de Enrique Correa sí era tema de interés. Por ejemplo, cuando él ya ha hablado de temas de su vida privada, eso entraba. Y también cuando había situaciones que dejaban en evidencia formas de acción del progresismo, Ujú. ¿ya? Por ejemplo, ese conservadurismo que había en la izquierda, a veces nosotros queríamos reflejarlo. Por ejemplo, el que acaba de mencionar Andrea, que el juicio de Varsovia, que es bastante conservador, porque Súper. te metí en la vida privada de alguien que, de hecho, las personas que están en el juicio de Varsovia, los dirigentes, algunos bastante conocidos, envían a Chile el consejo, la propuesta de sancionar a Es Correa. curioso eso, y acá en Chile les Y acá dicen... en Chile están dirigentes como Mario Valdivia, como Jaime Gasmuri, como Fernando Ávila, que dicen, ¿de qué están hablando? O sea, córtenla. ¿Qué les pasa? ¿Por qué? Esto no tiene nada que ver con la política, esto es vida privada, córtenla. Así, y así se zanja este tema. Para nosotros es súper importante eso porque demuestras algo desconocido, pero muy central de los partidos políticos de izquierda. ¿Saben si Enrique Correa leyó el libro? No. ¿Han recibido alguna señal No. No sabemos. al respecto? No sabemos. Esperamos que lo lea, sinceramente, pero no sabemos. Porque pese a como este personaje que como que públicamente como lobista, descarnado, no es eso la impresión que queda. En el libro como que trasunta cierta admiración de parte de ustedes por Enrique Correa. Mira, es divertido porque hay esa lectura y hay otra lectura, que es que somos súper duros con él y, en fin, como también yo creo que depende de los lectores. Pero lo que sí creo que demuestra eso es que hay un genuino interés. Nos pasamos muchos años en esto, ¿no? Hay 8. un genuino interés por comprender este personaje, porque sinceramente creemos que es un personaje que sirve para entender el poder, realmente cómo opera el poder en Chile y una buena parte de nuestra historia reciente. Tiene que ser lo suficientemente fascinante como para que dos periodistas de la talla, Andrea Insunza y Javier Ortega, dediquen 8 años de su vida a hacer esta investigación. Muy recomendado, la verdad es que se lee, o sea, son 550 páginas, es un poco intimidante cuando uno lo ve, pero la verdad es que uno se puede leer 100 de un tirón. Enrique Así que Correa, una biografía felicitaciones sobre el a los poder. dos por su libro. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, Angélica? Bulnes? A ver, vamos a estar atentos al presidente de la República. Bueno, todas las reacciones en relación a la cuenta pública. Sigue hoy día la respuesta, cómo lo evalúan los distintos sectores, pero el presidente va a estar a las 12 en la presentación de la futura línea de metro que conecta el tren con el aeropuerto. Así que se presenta hoy día mismo. Y ya como les contamos más temprano, va a estar mañana aquí a las 7:30 de la mañana en Tele 13 Radio. Exactamente. Su aquí en primera Mesa entrevista Central. post cuenta pública. Y hoy al mediodía, cuando presente lo del metro, y mañana va a venir con buen ánimo porque el Banco Central acaba de informar que fue un 2,5 el IMASEC de abril, que está Claro, que en está la parte alta del pronóstico que se había hecho. Con Angélica Bulnes en la mesa de editoras, con Javier Ortega y Andrea Insunza como nuestros invitados. El Rat Pack de hoy, la mesa de editoras, una presentación de Bodega San Francisco, creciendo juntos, y Walmart llegando a todos los rincones de Chile. Que tengan una estupenda semana. Buenos días. Buenos días.